Ya vimos que cuando trabajamos con componentes funcionales, el primer requisito es que el nombre de la función empiece con mayúscula. Y como cuando trabajamos con un nombre de tag en mayúscula, se va a pasar como variable a la función react.createElement, pues ese componente funcional debe de existir en el scope actual donde lo vayas a llamar. Entonces ese es el primer requisito. El segundo requisito es también que ya vimos que debe retornar un solo elemento de JSX, un solo elemento de React, o un arreglo de elementos, o definitivamente un null. Entonces nosotros lo estamos cumpliendo aquí, simplemente estamos retornando un elemento de React. En este caso estamos retornando un simple div. Pero imagínate que tú no quieres retornar este div, que tú no quieres este div, porque tú no quieres tener un wrapper y tú quieres retornar dos elementos en uno, en un solo componente de función. Fíjate cómo pues ya nos marca error, dice JSX, las expresiones de JSX deben de tener un solo elemento par, es decir, deben retornar un solo elemento como raíz. Entonces no es posible hacer esto ya lo habíamos visto. Entonces si nosotros queremos retornar más de un elemento, pero tendríamos que envolver en un wrapper, como ya estaba. Pero imagínate que tú no quieres tener este wrapper porque te hace el HTML o te hace tu página un poco más hinchada, te hace escribir código de más y tú a fuerzas, sí o sí, quieres retornar el H1 y el H2. Ya vimos que si lo queremos hacer así, tenemos que hacer un wrapper. Pero fíjate que aquí en Laravel, aquí en React, perdón, nos ofrece una alternativa y es usar un arreglo. Si nuestro componente devuelve más de un elemento y no queremos envolverlo en un elemento div extra, por lo regular se envuelve en un div, como lo vimos ahorita. Podemos entonces devolver los elementos en un arreglo o en un react.fragment, que ya después lo vamos a ver. Primero vamos a ver cómo retornarlo a través de un arreglo. Entonces vamos a poner la data. Vamos a quitar esto, y esto ya sabemos por qué. Vamos a quitar esto. Vamos a dejar la data. Y aquí como nosotros queremos retornar el H1 y el H2 en este solo elemento de React, pues vamos a hacerlo, vamos a acomodarlo para poder lograrlo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle aquí un return. Y para retornar más de un elemento de React en un componente, lo hacemos con un arreglo. En este caso vamos a hacerle, vamos a ponerle, vamos a separarlo por comas. Obviamente vamos a poner un H1, y vamos a poner en este caso hola, y acá vamos a ponerle un H2 que diga un H2, no sé por qué no me está dejando, un H2 que diga en este caso la data. Entonces si tú quieres retornar más de un elemento en un componente funcional, pues lo haces con un arreglo y cada elemento de React lo separas con una coma, como un arreglo normal de toda la vida en JavaScript. Entonces aquí este es el primer paso, pero ahora sí que cuando vamos a retornar más de un elemento de React en un componente funcional, debemos de pasarle nosotros ya sabemos que son las props, y entonces la versión de array, esta versión de array, requiere que utilicemos una prop que se llama key para cada elemento. Entonces aquí tenemos que poner una prop que se llama, esta es una prop especial que se llama key. Y aquí en key debemos de ponerle un identificador único que los identifique dentro de este elemento de React, dentro de este componente de React. Entonces en este caso vamos a ponerle hola, y aquí vamos a poner también la key. Y en este caso, ¿cómo vamos a identificar este elemento? Pues vamos a ponerle data. Entonces la key prop, la prop key, es una prop especial. La key prop es utilizada por React para determinar la posición de múltiples elementos en un array. Siempre que tú vayas a retornar más de un elemento en un componente funcional a través de un arreglo, a cada elemento del arreglo vas a tener que ponerle la prop key para identificar a cada elemento de React. Con esto, si actualizamos uno de estos elementos y mantenemos la misma key, React no necesita reemplazar cada elemento del array en el DOM virtual. Vamos a ver que React maneja el DOM con un DOM virtual propio de él. Entonces, React no necesita reemplazar cada elemento del array en el DOM virtual
cuando comprueba los cambios. Por eso es muy importante que nos exige que le pongamos a cada elemento de React la prop key. Obsérvese que otra desventaja de devolver un arreglo es que tenemos que tener en cuenta las comas. Fíjate cómo aquí pues es una desventaja porque tenemos que separarlo por comas y a veces se vuelve ilegible. Entonces fíjate cómo con esto se va a solucionar. Fíjate cómo ya por un lado pues retornamos más de un elemento y ya no tenemos este molesto div extra que envolvía nuestros elementos. Ciertamente nos toca escribir más y estas fastidiosas comas, y aparte a cada elemento de React le debemos de ponerle la prop key para que lo identifique como manera única dentro de este componente. Entonces pues eso no hay mucho que decirte, es una regla de React que cuando le tornas en forma de arreglo pues sí o sí le tienes que poner una prop key única, en este caso hola. Si pusieras aquí hola, pues esto ya no sería válido. Entonces tiene que, cada valor de la prop key debe de ser única, al menos en este componente. Entonces vamos a guardar. Vamos a quitar esto que ya no nos interesa. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente estamos llegando a lo mismo. Sin embargo, si extendemos, vemos cómo ya no tenemos ese fastidioso div extra alrededor que estaban volviendo al H1 y al H2. Fíjate cómo ya directamente se renderiza dentro de aquí, dentro del nodo raíz, dentro de donde parte todo. Entonces ya con esto nosotros tenemos una idea de cómo retornar más de un elemento en un componente de React sin usar un div extra, sin usar un wrapper. Sin embargo, pues esta forma no es muy buena. Ya lo estamos viendo por qué no es buena. Porque nos exige el arreglo, nos exige estas comas y nos exige ponerle la prop key. Y si no tenemos cuidado y ponemos una key duplicada, pues vamos a tener por ahí problemas. Entonces esto es un problema. No es la mejor forma esta. Para eso hay un componente que se llama react.fragment, que ya lo vamos a ver en otro video. Sin embargo, pues esto se enseña para fines didácticos, para que tú sepas por qué viene a mejorar react.fragment. Entonces, pues no es necesario que tú te claves con esto, pero sí quiero que lo entiendas. Entonces, de momento eso sea todo. Bendiciones.